Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso sacerdote capuchino, y vamos con un nuevo programa, un nuevo rato de plática sobre el encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia, de acuerdo con o dentro de la serie Seguidores del Camino. Hoy vamos a tratar sobre la experiencia de Dios. ¿Qué experiencia de Dios tenemos cada uno de nosotros? Pero ahora fíjate en ti. En el número 2 del tema anterior vimos la situación personal de nuestra vida, ¿verdad? Y seguramente nos identificamos con alguna carencia o varias carencias, de acuerdo a las historias que escuchamos de las curaciones que hizo Jesús entre tanta gente durante su ministerio, ¿verdad? Bueno, pues ahora, partiendo de eso, vamos a ver si esas necesidades, esas dolencias, nos llevan a sentir la necesidad de Dios en nuestra vida o de tener una mayor comunión con Él. Bueno, y al decir que esto nos pueda motivar a tener una mayor necesidad de Dios, no me estoy refiriendo a encontrar, un refugio fácil, ni un consuelo fanático viendo que Dios me va a sacar de todos los apuros. No. Sino que todo ese conjunto de limitaciones humanas nos hace ver que el ser humano no es dueño de su vida y de su historia, y que por tanto tiene sentido que en nuestro interior busquemos una respuesta, ¿quién está ahí? ¿Quién es el que mueve los hilos de esta historia? Entonces, esta búsqueda, que ha sido una inquietud saludable en la vida y en la historia de la humanidad, es lo que, diríamos en cierto modo, ha hecho que el ser humano se dé cuenta de que no es el protagonista de la historia, que hay alguien más. Sencillamente, todo hijo es normal que piense, bueno, ¿quién me dio la vida? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No? Entonces lo vemos normal. Y no pensamos que sea una limitación el que busquemos a nuestro Padre, queramos conocer a nuestro Padre, o simplemente sintamos que alguien nos ha dado la vida. Si nos ha dado la vida natural, biológica, con una razón tenemos que pensar que alguien, no solo a mí, sino a toda la humanidad también nos ha dado esa alma espiritual que es la fuente de la vida, porque el ser humano está compuesto de alma y cuerpo, y todo ser vivo, que se hagan diferencias, si se hable de un alma espiritual, de un alma animal o de un alma vegetal, pero hay un alma que es el principio de la vida, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros a través de el cómo. Es un poco misterioso, ¿verdad? Podríamos decir que a través de la generación de las especies, de la especie humana, de la especie animal, a través de la generación que va pasando, de padres a hijos, Dios nos está también comunicando esa alma, principio de nuestra vida, de tal manera que quien nace de una mamá humana, de una mujer y de un hombre, pero bueno, nace de la mujer. La mujer es la que nos lleva, nuestra madre es la que nos lleva en su seno, ¿verdad? Nace, es fruto, ciertamente fruto de la acción del hombre y de la mujer. Y esa vida que se engendra en la mujer, bueno, pues ¿qué nace? Pues lo normal es que nazca un ser humano,
lo normal. Si naciera otro ser que no fuera un ser humano, pues sería un gran problema, ¿verdad? ¿Se habría podido hacer eso? Pues sí, quizá. Pero no nos vamos a detener en esos detalles ahora. El sentido de lo divino es una experiencia que Dios ha impreso en nuestro interior al poner en nuestra alma la imagen de sí mismo. Recuerden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, yo suelo decir que Dios como que ha puesto en nosotros un chip, hablando en términos digitales, un chip, y a través de ese chip nosotros vamos como localizando y queriendo localizar en nuestra vida lo divino, ¿no? De tal manera que en ciertas circunstancias de nuestra vida que nos pueden hacer más cercanos a lo divino, pues como que nuestro corazón palpita, ¿no? Como el chip que hace pi 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 o produce un pi 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 en el conjunto biológico de la persona, cuando vemos que hay esos aparatos, ¿verdad?, que son para detectar, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar en el aeropuerto la puerta para pasar a abordar el avión y nos van a revisar. Nos van a revisar el equipaje y nos van a revisar a las personas también, y quizá hay aparatos que suenan y hacen pi, 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 algo por ahí, que luego nos dicen, a ver, pase de nuevo otra vez, a ver qué pasó, qué llevan los bolsillos. Bueno, entonces diríamos que algo así es nuestra alma, es como ese chip por medio del cual nosotros detectamos la necesidad de Dios en nuestra vida. Si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto, casado o soltero, en cualquiera de las condiciones de nuestra vida por razón de género o de edad, necesitas aceptar la realidad de ser creyente para sentirte bien, para sentirte en paz, para sentirte completo. Me faltaba algo. Había un vacío. ¿Cuántas personas, quizá, de los que me escuchan, pueden sentir ese vacío? Algo, me lo decía un amigo hace algunos años. Es que me alejé de la iglesia hacia los 13 años y luego, pues sí, y había hecho la carrera, era psicólogo, había tenido novia o varias novias, pero no se sentía algo, sentía que le faltaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, bueno, pues si tú quieres, pues vamos a hablar, y por mí, muy dispuesto a darte las catequesis que necesites para que salga a flote esa inquietud, o para que llenemos ese vacío. Y así fue. Durante año y medio iba llegando por su catequesis semanal, ¿verdad? Hasta que, pues sí, ese vacío se llenó cuando aceptó a Dios, a Cristo en su vida, como lo que es, y su vida pues cambió en el sentido, ¿no? Porque lo que importa que cambie nuestra vida, hombre, claro que van a cambiar lo externo, pero lo importante es que cambie lo interno, ¿verdad? Que de vacío pasemos a estar llenos, a sentirnos llenos, habitados. Y entonces, obviamente, que luego eso repercute en nuestra conducta, en nuestro modo de relacionarnos con los demás, en todo. Bueno, ¿nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos, o querríamos algo más? Seguramente que, si no todos, yo creo que todos, tenemos algo que quisiéramos cambiar, ser mejores, como decimos comúnmente, o hacerlo mejor. Bueno, pues es que, claro, cuando tenemos una inquietud, no estamos en paz interiormente, pues luego repercute fuera. Es como una grieta. Imagínense que una campana está agrietada.
a que cambia el sonido. Claro, cambia el sonido. Entonces a veces también nuestra alma, nuestro corazón son como campanas, cajas de resonancia, y a veces los sonidos son diferentes, suena distinto. ¿Por qué? Pues porque ha habido problemas, alguna cosa que nos ha desequilibrado, y pues el sonido de nuestra vida sale diferente. Hoy me suena como que estás enfadado, que estás enojado. Hoy me suena como que estás nervioso. Hoy me suena que estás muy contento, ¿verdad? Entonces, estos sonidos van saliendo a través de nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras acciones, nuestro modo de reaccionar, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando no tenemos ese equilibrio interior, cuando tenemos esas inquietudes interiores, cuando tenemos esa especie de guerra en nuestro interior, ¿cómo podemos tener paz? Y menos con los demás. Después, otro factor que hemos de considerar dentro de esta experiencia de Dios es que Dios te ha hecho único y diferente, tal cual eres. El ser humano, a medida que va conociendo otras realidades, en lugar de referirlas a Dios y verlas como signos de su sabiduría, de su providencia, muchas veces, muy frecuentemente, se apropia de ellas y quiere encontrar en ellas la vida y la felicidad. Es la vieja historia del pecado que nos cuenta el Génesis en el capítulo 3, que no es tan simple como una desobediencia a Dios, sino la tragedia de una criatura que no acepta a Dios como a su Dios. No acepta a Dios como a su Dios, porque la tentación ha sido: serán como dioses, ustedes pueden llegar a ser como Dios. Entonces, ahí viene la rebelión contra Dios. Entonces el ser humano siente esa rebelión, ese deseo de independizarse de Dios y encontrar la vida en otras experiencias, en sí mismo, diferentes a una relación de comunión con Dios. Bueno, pues en este tema yo les propongo descubrir la imagen de Dios. Si tú crees en Dios, si crees que tienes una experiencia de Dios, ¿cómo te lo imaginas? O partiendo de las experiencias que tú has tenido en tu vida, ¿qué ha sido Dios para ti? Eso es lo que quiere decir tu experiencia de Dios. ¿Cómo lo has concebido? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo te has relacionado? Se nos dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. El Hijo único, Jesucristo, nos lo ha dado a conocer. Y por eso le dirá más adelante en el Evangelio también de Juan, capítulo 14, le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú me estás diciendo, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Pues bueno, pues no pensemos que los apóstoles lo tuvieron tan fácil, ¿no? O sea, hoy leía yo en otro libro, pues como para un judío el pensar que su Dios, cuyo nombre ni siquiera se atrevían a mencionar o a nombrar, ¿cómo va a aceptar que su Dios muera en la cruz? ¿Cómo van a reconocer a este Jesús que muere en la cruz como su Dios? Pues no. Solamente por una gracia muy particular,
como es la gracia que nosotros todos hemos recibido de creer en Jesucristo. Y pues vemos como Pablo, precisamente, que era judío, cuando tiene esta experiencia y esta revelación, este encuentro con Jesucristo, de ahí que él nos pueda explicar tan bellamente este misterio pascual de Jesús, y nos dice cómo la cruz, que es necedad para los griegos, para los paganos, que es locura y maldición para los judíos, para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Fíjense, fuerza y sabiduría de Dios. Todo eso, pues, solamente por la gracia de Dios, porque la fe es una gracia muy especial de Dios. Para ver esta imagen de Dios, es decir, para descubrir esta imagen que nosotros tenemos de Dios, vamos a recordar algunos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos habla de un Dios que es nuestro Padre, en quien confiamos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y en ese mismo capítulo, San Mateo nos habla del Dios providente, que nos cuida y nos dice: no se preocupen por nada, Dios sabe lo que necesitan, Dios cuida de las aves del cielo, de los peces del mar. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se van a preocupar? Es que no se dan cuenta de que ustedes son mucho más importantes, dice Jesús, mucho más importantes que los pájaros, que muchos pájaros, ¿no? Y luego en el capítulo 7 del mismo Evangelio, él nos habla en versículos 7 al 11, los anteriores han sido el capítulo 6 del 5 al 15 y del 25 al 34. Y ahora del Mateo 7, 11, nos habla de la eficacia de la oración y de cómo Dios pues va a responder nuestra oración. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es el verdaderamente bueno, les dará cosas buenas. Después tenemos en el Evangelio de San Lucas, tenemos el capítulo 18, y ahí tenemos algunas parábolas, ¿no? Y la primera parábola es del juez inicuo y la viuda importuna, ¿no? Y entonces, a través de esa parábola en la que Jesús dice cómo una viuda pues iba al juez para que le hiciera justicia contra su enemigo que le había robado la herencia, dice, por fin, el juez dice, le haré justicia para que me deje en paz. Y dice Jesús, ¿cuánto más Dios les hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? Y les hará justicia pronto. Pero, dice Jesús, ojo, necesitamos tener fe, no nos cansemos. Luego, en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39, versículo 39 al 46, ahí tenemos la agonía de Jesús, la oración, el relato de la agonía de Jesús, donde pues vemos cómo Jesús acude al Padre y pone su vida en sus manos con toda la confianza. Para Jesús, Dios es su Padre.
su Padre entrañable en el cual deposita todas sus angustias, todas sus preocupaciones, y por eso le dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Entonces, en medio de las pruebas, Dios se va a hacer presente, va a estar ahí, está ahí, aunque no lo sintamos. Se han escrito cosas muy hermosas sobre eso, particularmente sobre la gran noche oscura del judaísmo a través de los campos de concentración en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y mientras algunos dicen que Dios los olvidó a su pueblo, otros dicen no, Dios estaba ahí con nosotros, estaba ahí sufriendo con su pueblo. Y bueno, pues ni Hitler consiguió su victoria de aniquilarlos, ni todos ellos perdieron la fe y la esperanza y se mantuvieron firmes en su fe y en su esperanza en Dios. En el mismo capítulo 18 que hemos citado antes, también hay otra historia que les voy a recordar ahora, del versículo 18 al 30, nos habla de, primeramente, el joven rico, ¿verdad? Que cuando Jesús le dice que si quiere tener, el joven le ha dicho: ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dice: pues deja todo, véndelo todo, dalo a los pobres y luego ven y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y qué? Pues ya saben, ¿no? El joven dice: no dijo nada. Según el Evangelio, no dijo ni pío, se dio media vuelta y se fue y le dejó a Jesús con la palabra en la boca, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús hace una reflexión sobre el peligro de querer llenar nuestro corazón, nuestros vacíos con el dinero, con las riquezas. El peligro, que tarde o temprano, pues resulta que eso es, no sé, es como cuando se rellena un terreno con pedrascos, con cosas de rechazo, de escombros, y ese terreno poco a poco va cediendo, y es peligroso porque no tiene consistencia, ¿no? Bueno, y luego, pues ya, estos son los textos para hoy. Aquí en el Mateo 6, luego lo pongo ahí prácticamente todo. No, Mateo 6, 24, perdón, es un pasaje. Luego en el capítulo 22 de Mateo también, vamos a ver, había despistado. Mateo 2, 22, 15 al 22. ¿Qué dice? El tributo debido al César, ¿no? Donde le presentan una moneda y le preguntan si hay que pagar el tributo al César o no. Y Jesús les dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le pertenece a Dios de nuestra vida? Pues todo. ¿Qué le hemos de dar a Dios de nuestra vida? Todo es suyo. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Y en el mismo capítulo 22, versículos 34 al 40, tenemos la pregunta del maestro de la ley, que le pregunta a Jesús sobre cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué importante. Importante esta forma de enunciar el primer mandamiento, que es como decir el primer rasgo del creyente. ¿Cuál ha de ser? El amar a Dios con todo el corazón, con toda su vida. Y de ahí viene todo lo demás, ¿no? De ahí sigue todo lo demás, porque si pones a Dios en el centro de tu vida, pues ya. Así que
Y por ahí que me quedaba un pasaje del capítulo 6, versículo 24, no sé por qué está aparte este versículo, vamos a ver qué dice. No. Bueno, sí, en relación a los ricos, hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Vale. Bueno, pues ya, como ya nos queda pocos minutitos, os hago unas preguntas y para que, penséis un poco en este tema. ¿Qué experiencia de Dios tienes en tu vida personal? ¿Qué experiencia de Dios tienes? ¿Cómo lo has vivido? ¿Quién ha sido para ti Dios? ¿Qué tanto coincide con la imagen que nos dan estos textos evangélicos que hemos escuchado, que nos han presentado a Dios como el Padre amoroso y providente? ¿Coincide? Porque si no coincide, quiere decir que no es el Dios de Jesús. Y otra pregunta, ¿qué hechos concretos de la vida crees que fundamentan o contradicen esta imagen evangélica de Dios en tu vida? ¿Has vivido de tal manera que cualquiera que te conoce va a decir sí, este o esta creen en un Dios bueno, en un Dios Padre, en un Dios providente, en un Dios que perdona, en un Dios que se cuida de todos nosotros? O al contrario, parece, alguien vaya a decir parece, pues tú parece que no crees, ¿no? Pues no sé, totalmente. No descubro en ti ningún rasgo de creyente. Qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Sería eso. Y finalmente, ¿es tu fe en Dios tal que te ayuda a vivir en comunión con Él? Porque eso es importante también dentro de nuestra fe cristiana. Este amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es una fe de comunión que nos lleva a estar en comunión con Él constantemente. O sea, no se trata de que de vez en cuando me acuerdo, que de vez en cuando le rezo. No, se trata de vivir en una comunión constante con Dios, como lo hacemos con los miembros de nuestra familia, cuando vivimos en familia. Son parte de nuestra familia y eso es parte de nuestra vida. Entonces, de la misma manera, Dios, si es mi Padre, es parte de mi vida. Es más parte de mi vida que yo mismo. Así que, bueno, pues les dejo con estos pensamientos. Ojalá que esto les ayude a pensar, a identificarse como creyentes cristianos, porque no es cualquier cosa. Ser creyente en general, creo en Dios, como creo en la bomba atómica o en la bombilla, ¿no? Creo en Dios, mi Padre, que me ama, que está pendiente de mí en todo momento, que me ha dado un alma, que me ha dado una familia, que está ahí siempre, sobre todo en los momentos en que yo lo necesite más, como un buen padre. Así que ojalá, está siempre, pero momentos de más necesidad, como hace el padre del hijo pródigo, ahí está, abrazándolo y diciéndole, tú eres mi hijo, vamos. Pues que el Señor los bendiga. Paz y bien.